Hola, ¿cómo están? Esta noche vengo a presentarles a un gran amigo que me permite compartir y conocer un poco sobre lo que es la psicología clínica. ¿Cómo estás? Pues muy bien, agradecido por el tiempo y pues platicando, hablando de lo que es la profesión de la psicología, la humana psicología, en todo lo que es este campo tan abierto, tan fluido, tan entretenido del poder escuchar a las personas, que ese es algo de las facultades y yo creo que humanamente hablando, del privilegio que podemos tener nosotros los psicólogos en poder escuchar no solamente problemas, sino la vida de las diferentes personas y poderles apoyar y ayudar en su contenido de lo que ellos vienen a nosotros. Contame, mira, ¿cómo llegan a hacer una evaluación inicial, por ejemplo, a un paciente para determinar cuáles son realmente sus necesidades o cómo un diagnóstico o cómo hacen? Ok, hablando de todo un poco, ya sean pacientes, sean clientes, éticamente se puede trabajar también en algunos casos, no en todos, a compañeros, podemos decirlo así, otros les pueden llamar amigos, que éticamente a veces no es recomendable, pero por el tipo de diagnóstico que puede arrojar, ya sean sus test, sus pruebas psicométricas, pero hablando de lo que es la forma cotidiana de cuando una persona viene a nosotros, de entrada pues nosotros sabemos que es por algo, los escuchamos, hacemos un proceso que le podemos llamar anamnesis de su vida, que es un relato tal vez puede ser, como decía nuestro gran maestro Sigmund Freud, de su infancia, que es algo que puede ir arrastrando, y tal vez eso sea uno de los grandes problemas que él puede desempeñar, y le llamaremos problema hasta el momento de poder ya realizar pruebas psicométricas, así son más conocidas como test psicométricos, para ver qué reactivos nos arrojan y así poder nosotros ayudar o darle ya un diagnóstico. Cuando hablas de pruebas, ¿esas son, por ejemplo, herramientas o son métodos también que utilizan para evaluar la salud mental de una persona? Sí, las dos cosas, pues es una herramienta que la usamos como un método de aplicación, porque como psicólogos es como decir un albañil tiene su pico, su piocha, su pala para mezclar cemento, y aún así nosotros tenemos el conocimiento, ya con una herramienta aplicada podemos nosotros conocer, ojo, no adivinar, que mucha gente a veces cree que el psicólogo es el que típicamente llega y acuéstese en el diván y cuénteme sus problemas. Y ahí rápido los vamos a solucionar. No somos adivinos, no somos magos, y mucho menos somos mentirosos. Entonces nosotros lo que hacemos es buscamos el mecanismo de la herramienta que es el test psicométrico y la misma persona sola es la que nos está diciendo a nosotros en qué le podemos ayudar. ¿Cómo manejarías, por ejemplo, una situación de una crisis? Una crisis de algún problema que tenga pues, un paciente, ¿cómo sería el apoyo que darías a ese paciente en un momento de emergencia, por ejemplo? Ok, volvemos otra vez tomando la pregunta anterior. Antes de nosotros saber si es una crisis, tenemos que también tener una evaluación, ver nosotros qué está provocando lo que le está sucediendo. En el dado caso le llamaremos crisis, si es un problemas económicos, que a veces todos tenemos problemas económicos, problemas personales, todos tenemos problemas personales, pueden ser problemas intrafamiliares también, o X problema que lo vamos a saber escuchando a la persona o en este caso a nuestro paciente, para poder nosotros ya tener un conocimiento de cómo hacer el trato con ese paciente, valga la redundancia. Aquí me sale una pregunta que creo que es como compleja y a la vez, bueno, es del diario vivir, ¿verdad? Porque ¿cómo se maneja las situaciones de éticas delicadas como la confidencialidad y los límites de la privacidad del paciente y las obligaciones que forman como los casos de riesgo? Ok, algo muy importante, esa palabrita que encierra una gran responsabilidad, que es la confidencialidad que podemos tener paciente con psicólogo, y asimismo psicólogo con paciente. Mucha gente lo hace a veces de manera escrita, que en el lado de nosotros, ¿va? Como asesores y profesionales de lo que es la salud,
y de lo que es el gran conocimiento de lo que es la psicología, como psicólogos nos damos cuenta de muchas cosas. Pero ¿qué pasa? A veces esa partecita que es confidencial la tenemos que guardar en nuestro corazón y la tenemos que guardar en el corazón también de la persona. ¿Cómo? Dándole la confianza. Porque a veces las personas se sanan solas, como dije en un inicio, contando sus problemas. Y esa es la atadura que se rompe, es la cadena que se rompe. Cuando la persona suelta o deja ir lo que él siente o lo que ella siente con su boca, ¿qué pasa? Lo expresa. Y el psicólogo se vuelve y se convierte en su mejor amigo, en su persona confidencial. Entonces, esa partecita de la confidencialidad tenemos que guardarla y tenerla como el tesoro más fuerte que podemos tener para nuestro trabajo. Cuando está hablando de que hay una autoayuda, también me gustaría que expresaras que cuáles serían, por ejemplo, los desafíos más comunes que enfrentan realmente los problemas psicológicos y cómo realmente empoderar a los individuos en el autocuidado o la gestión de bienestar emocional y mental. Ok, mencionaste la palabra autoayuda. Autocuidado, autoayuda. Ajá. Ok, la autoayuda viene siendo también como esa misma palabra, buscar ayuda. Porque de entrada o de primas, cuando la persona busca al psicólogo, a veces el psicólogo es la persona más odiada también, hablando en lo que es la educación de la sanidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno dice, tienes que ir al psicólogo, yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir al psicólogo? O cuando alguien va a un centro de salud. Hay el paradigma, ¿verdad? Que solo los locos van a los psicólogos. Ese estereotipo que tienen del psicólogo no es así. El psicólogo en realidad es la persona que va a escuchar lo que siente y va a diagnosticar algo que él pueda discernir o distinguir en esa persona. Ahora, ¿qué pasa con la autoayuda? El psicólogo nada más le brinda palabras y le brinda también una verdad que a veces es la que uno como paciente o ellos como pacientes quieren escuchar, pero quieren que se las diga esa persona. No hay nadie, no hay padre, no hay madre, no hay tío, no hay mejor amigo o mejor amiga que le van a creer, porque el psicólogo es la persona que ellos o ellas miran como quien les va a decir lo que tienen, la verdad. Me imagino que tienen ustedes las herramientas necesarias para brindárselas a las personas, por ejemplo, en una crisis de ansiedad, le dan terapias de decirle, mire, si tiene una crisis de ansiedad, primero tiene que ejecutar técnicas de respiración, o sea, todo ese tipo, así que son técnicas físicas, ¿verdad? Me imagino que también pueden haber cuando hay una crisis también de ansiedad, que a lo mejor las respuestas no son físicas, pero sí son neurológicas y empiezan a pensar, a tener pensamientos depresivos o qué sé yo. Me imagino que también ustedes brindan otro tipo de herramientas para solventar eso. Ok, al inicio de la plática dije que el psicólogo en realidad, o la psicología, hablando en general, encierra muchas cosas. Ahora me está mencionando qué pasa cuando alguien ya viene con un problema de ansiedad. Si esa persona ya tiene un problema de ansiedad, entonces fue porque alguien ya se lo dijo. O solamente le dijeron, vos tenés problemas de ansiedad, visita hasta el psicólogo, visita a un psiquiatra o visita a un doctor. Ahora, ¿qué pasa si no es ansiedad y es otra cosa? Entonces el psicólogo primeramente tiene que escuchar a esa persona, ver qué le está ocasionando eso. Nosotros como psicólogos no diagnosticamos, no medicamos. Okay. Ahora, el que medica solamente es el doctor. Si nosotros en las pruebas que le hemos hecho, por ejemplo, que hay diferentes tipos de pruebas proyectivas, pruebas de inteligencia, solamente miramos qué nos está arrojando esta prueba. Como yo le comentaba, hay una prueba, por ejemplo, que se llama MMP. Esa es una de las pruebas que dan bastante información de la persona. Es una de las pruebas que se usan bastante. Es el inventario multifacético de la personalidad humana, así como otras pruebas proyectivas, por ejemplo, hombre bajo la lluvia, la casa, el árbol,
hay muchas pruebas, el delfín, hay muchas pruebas que son proyectivas y nos pueden decir qué es lo que está pasando con esa persona. Y la persona misma, en su reactivo de la prueba, nos está diciendo cómo le vamos a ayudar. Ahora, disculpa, ahora, si estamos viendo que hay algo, por decir así, como decimos nosotros, bien heavy, algo que está un poquito ya fuera de nuestras manos, por decir así, tenemos que ser éticamente profesionales y no insistir en querer ayudar, sino que la forma que nosotros le vamos a ayudar a ese paciente es remitiéndolo a un psiquiatra, ya un especialista de la salud mental, que sí, él puede diagnosticar, pero nosotros no podemos. Iniciamos diciendo que podría ser un caso de ansiedad, por ejemplo, o situaciones depresivas, y hay gente que lo único que hace es un depresivo, y a veces no es, porque nos volvemos farmacodependientes de algo que tal vez se cura. Solo es una tristeza, y o eso, un duelo, y nosotros lo asumimos que es una depresión y no, es solo un proceso natural que a lo mejor está pasando. Y a veces solamente dándole un abrazo a esta persona podemos curar eso. Okay. O platicando con esa persona y que esa persona sea perdonada de algo que se siente culpable. Hay muchos casos que solamente el psicólogo a veces éticamente lo puede resolver escuchando a una persona. Tengo una duda, por ejemplo, ¿cómo explorar los eventos del pasado? Las heridas de la infancia, las influencias del inconsciente en las manifestaciones de los síntomas o enfermedades actuales. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la clase que justo estamos desarrollando, hablaba sobre las diferentes etapas, ¿verdad? Lo que mencionaba Freud, de la fijación oral y todo, y cómo nos viene a desembocar en comportamientos que tenemos ahora de adultos. Entonces, ¿cómo abordas esa exploración de eventos del pasado? Ok, ahí entramos algo así como los pensamientos existenciales. Ahora nosotros también tenemos un pasado, todo ser humano tenemos pasado. Ahora que tenemos nosotros cápsulas, yo manejo esta teoría, por ejemplo, que es a lo que le llamamos un déjà vu. Que el déjà vu viene siendo el sueño que tuvimos en determinado día, determinada fecha, determinado año, pero que no nos acordamos que lo tuvimos. Y el pensamiento que vino como creyendo que esto ya lo hemos hecho en un momento actual, es ese sueño que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros después de haber tenido una plática posterior a lo que le llamamos, como dije anteriormente, anamnesis, que es el relato de cosas que nos hayan pasado ¿qué podemos decir? Desde la niñez o del punto de quiebre que nosotros nos recordemos. Ahí es donde nosotros las pruebas nos van a decir qué es lo que nos está pasando, o a veces solamente con escuchar esos relatos podemos saber qué es lo que está pasando o qué nos está afectando. Hay una prueba que yo la he desarrollado y que es muy efectiva para este tipo de casos, que se llama persona bajo la lluvia. Y yo invito que la pueda desarrollar y que la pueda escudriñar, la pueda encontrar en cualquier web, o decirle a su maestro que se la pueda compartir. Es una prueba proyectiva que arroja bastante contenido y conocimiento de la persona. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué técnicas conductuales utiliza para la modificación de comportamientos? Por ejemplo, si ya quieren dejar que una persona deje de fumar, por ejemplo, si ese es, o deje de beber, en fin, o tenga una adicción y quiere pues sustituir o reemplazar o simplemente abolir, ¿qué técnicas ha usado? Ok, cuando decimos la palabra modificación de comportamientos, es un comportamiento adquirido. Todo lo que eso que acabo de mencionar, por ejemplo, son a lo que le llamamos vicios que los aprendimos en un determinado tiempo. Ahora hay que ver qué nos llevó a coger un cigarro, qué nos llevó a tomar una bebida, qué nos llevó a consumir algún estupefaciente, ¿verdad? O diferentes tipos, por ejemplo el café, el cortarme las uñas o comerme las uñas, etcétera, jalarme el pelo. Hay muchas situaciones que nos llevan a saber qué es lo que nos provocó todo eso, pero vuelvo y repito, el psicólogo es la persona que está escuchando, está aquí cuando el paciente viene para escuchar todas las cosas que le han llevado a hacer algo. Mientras nosotros no escuchemos eso, mientras nosotros no encajemos en esa confianza que me tiene que dar a mí mi paciente,
yo no voy a saber cómo ayudarlo. Recuerdo que una de las técnicas, por ejemplo, que mencionaban para que una persona dejara o quisiese de exposición, más bien en vez de reprimirlo, vaya, si quiere dejar de fumar, le podía poner en exposición a casos de personas con cáncer de garganta, por ejemplo, para que le diera más miedo, qué sé yo. Creo que así se llamaba exposición, o estoy equivocada, algo así. Bueno, es que cuando miramos la exposición es el relato también de las personas que han tenido O proyección casos. también puede ser. La proyección es la que nosotros ya vamos a ver en esa persona. Okay. Ahora, si nosotros miramos que esa persona tiene un vicio ya dado, ahora la persona no depende de nosotros. Y podemos hacer a veces muchas cosas, pero lo primerito de todo es que la persona esté decidida a cambiar su actitud, a cambiar su estilo de vida. Mientras nosotros no podamos ver eso o querer ver una intención de esa persona, nosotros no vamos a poder tampoco ayudarla, porque a la fuerza hace el agua hermano. Ya para terminar, una última consulta. Dice que cómo integra las estrategias en la terapia cognitivo-conductual para abordar los patrones de pensamientos negativos y para ayudar al paciente, ¿verdad? Y cómo se pueden identificar las ideas o creencias, ya sean irracionales, o sea, cómo podemos adoptar todo lo que nosotros tenemos para cambiar esos pensamientos negativos y hacerlos, pues, para que cambiar las situaciones que están atravesando. Ok, voy a decir algo que a veces la gente lo mira como gracioso. Lo han visto hasta en películas, creo, en otra que otra teoría. No recuerdo exactamente quién desarrolló esta teoría, pero es factible en algunos casos, o asertiva en algunos casos. Usted ha visto tal vez que se ponen unos audífonos y si esos audífonos tienen una melodía o una voz, está repitiendo, por decir así, debo de comer menos, debo de comer menos, y lo repite para hacer algo conductual que pueda ser cognitivo. Todo lo que es cognitivo es del pensamiento, o sea, que pueda cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Ahora, estas cosas suelen pasar, pero vuelvo, si ese pensamiento está dentro de nosotros y nosotros verdaderamente queremos ver un cambio, pero ese cambio a veces necesita que algo lo empuje. Por ejemplo, la gente que quiere ir al gimnasio, por ejemplo, necesita tener una motivación, y esa motivación ahí es donde sí va a tener una conducta, y esa conducta ¿cuál puede ser? Solamente la va a decir la misma persona. Puede ser la motivación entre amigos, la motivación en que... Esas palabras de afirmación, ¿verdad? A veces uno también... Es que tiene que haber un estímulo. Volvemos también a aquella teoría del efecto placebo, por ejemplo. Que el efecto placebo nosotros lo podemos tener para cambiar una actitud, o por querer ver una modificación de actitud. Pero el ser humano está pues ahora viviendo en estos tiempos queriendo escuchar algo. Y el psicólogo es la persona que le puede hacer esa motivación o ese cambio, pero ganándose la confianza y teniendo a esa persona, diciéndole siempre la verdad. No podemos ser mentirosos, pero sí pudiéndolos ayudar diciéndole una palabra buena. Bueno, pues por mi parte solamente me queda agradecerte por tomarte el tiempo, ¿verdad?, de compartir lo que sabes y lo que ejecutas. Y bueno, agradecerles al espacio y a la universidad por esta clase. Será hasta pronto. Muchas gracias.